Hola, cookie crocheteras y cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo muy feliz hoy, especialmente porque voy a empezar a colaborar con una asociación solidaria que ayuda a los demás. Es la asociación La Yaya. Trabaja especialmente con personas mayores y les ayuda a ellas para que ayuden a otras personas, tejiendo un montón de cosas que irán a personas con muchísimas necesidades. Entonces, desde aquí yo os invito a que la visitéis, la consultéis y en la medida que queráis, pues podéis colaborar. Deciros que en esta primera ocasión, este primer tutorial, porque esa va a ser mi función en principio, preparar los tutoriales para que aprendamos a hacer los proyectos que quieren desarrollar y llegar a más personas y poder hacer una mayor cantidad, en este caso, de mitones. Y es lo que vamos a aprender a hacer en el tutorial que yo presento hoy, mitones. Fáciles de hacer, con un punto muy abrigadito y muy calentito y que cede bastante para que le pueda servir a mucha gente y tengamos una talla solo, talla única. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con el paso a paso de estos mitones. Ya no me enrollo más y espero que os guste tanto el mitón como la asociación y seamos muchos colaborando con ellos. ¿Vale? Vamos con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer el punto alto de relieve por delante y el punto alto de relieve por detrás. Esto es lo básico y lo primero antes de hacer nuestros mitones solidarios. Por si acaso, vamos a hacer un repaso general, no sea que alguien que vea el vídeo le falten por aprender cosas, quiera ser solidario y le apetezca aprender con nosotros a hacer estos mitones y todos los puntos. Lo primero que vamos a hacer es hacer unas cadenitas. La cadena, para empezar a hacer una cadena, lo único que hay que hacer es un nudo corredizo. ¿Vale? Y en ese nudo corredizo metemos nuestro gancho. Bien, y ya tenemos listo para empezar. Y empezamos haciendo cadenas. Para eso pasamos el gancho, pasamos la hebra por nuestro gancho y sacamos. ¿Vale? Pasamos el gancho y sacamos. Pasamos y sacamos. Y ya estamos haciendo cadenetas. Ya sabemos, empezamos a saber hacer crochet, ganchillo con esto tan sencillo. Bien, ya tenemos las cadenetas. Vamos a hacer como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para hacer sencillamente 5 puntos de una manera y 5 de otra. Ya una vez que tenemos las cadenetas, lo primero que vamos a hacer es una vuelta en puntos altos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer a nuestros 10? 1, 2, 3, 4 cadenas. Hacemos 4 cadenas y pinchamos en la quinta cadena, ¿vale? Para hacer el punto alto, acordaros, vamos a pinchar en la quinta cadena. 1, 2, 3, 4 y en la quinta, en esta. Para hacer el punto alto, pasamos la hebra por nuestro gancho y por la cadena, por la quinta cadena y sacamos la hebra. Y después, enganchando otra hebra a nuestro gancho, es decir, ahora tenemos 3. Pasamos la hebra, tenemos 4. Y sacamos de 2 en 2. Bien sacadas todas las hebritas. Y volvemos a sacar otras 2. Y ahí tendríamos nuestro primer punto alto ya listo. ¿Vale? Vamos con el segundo. Volvemos a pasar la hebra y nos vamos a la siguiente cadena. Nos vamos a la siguiente cadena y sacamos la hebra. Volvemos a tener 3 que sacamos de 2 en 2. 1 y 2. Bien, el punto alto ya lo tenemos. Vamos a volver a hacer otro. Pasamos la hebra por nuestro gancho y nos vamos a la siguiente cadena. Y despacito la sacamos. Y de 2 en 2 vamos a ir sacando las hebras de nuestro gancho. Pasamos la hebra, la pasamos por las cadenas y sacamos de 2 en 2. De todas maneras, y si alguien necesita aprender más despacio de lo que estamos haciendo aquí, porque si no el vídeo nos va a durar demasiado, por aquí os voy a dejar un desplegable de información donde podéis ir a aprender dentro de mi canal cómo hacerlo pues más despacito, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ya vamos haciendo de 2 en 2, bien. Para aprender paso a paso, por ahí os dejo, insisto, el tutorial o los tutoriales para que podáis empezar desde cero. Una vez que tenemos todos nuestros puntos hechos, vamos a dar la vuelta y empezamos con el punto en cuestión, con el punto alto de relieve por delante
y por detrás, ¿vale? Deciros que el punto alto de relieve no crece igual de rápido que este por una sencilla razón, porque vamos a pinchar, vamos a poner el gancho más abajo de nuestro punto, lo vamos a atravesar, por tanto va a crecer más despacio. Vamos a hacer, de momento crece solo con 2 cadenas, no con 3 como crece el punto alto, crece con 2 y damos la vuelta, ¿vale? Pasamos la hebra como si fuéramos a hacer un punto alto, pero en lugar de pinchar para hacer un punto alto, nosotros pasaríamos el gancho por aquí, vamos a atravesar el punto. Y lo atravesamos por delante, ¿vale? Vamos a pasar nuestro gancho por delante del trabajo. Y a su vez, el trabajo, o sea, el punto, se va a quedar por delante de nuestro gancho. Lo repito. Cuando hacemos el punto de relieve por delante, pinchamos en el punto, atravesando el punto. No metemos dentro del punto, sino que lo atravesamos de forma paralela a nuestro trabajo, ¿vale? Y si hacemos el punto de relieve por delante, nuestro gancho pasa por delante del trabajo y atraviesa el punto, dejando nuestro punto alto por delante de nuestro gancho. Siempre el punto de relieve por delante, todo queda por delante. Os imagináis que en el punto de relieve por detrás nos va a quedar por detrás, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ello. Seguimos, pasamos la hebra y lo sacamos. Bien, tenemos 3 hebras en el gancho y vamos a ir quitándolas de 2 en 2, como haríamos en un punto alto normal. Ahí tendríamos nuestro primer punto alto de relieve por delante. Bien, y además el punto se queda, el relieve se queda para adelante, ¿no? Se queda por delante, no por detrás. Vamos a hacer otro más, ¿bien? Para hacer otra vez el punto de relieve por delante, pasamos la hebra por nuestro gancho y vamos a atravesar de forma paralela el trabajo. Pasamos el gancho por delante, se nos queda el punto por delante y sacamos la hebra y sacamos como si fuera un punto alto normal. Bien, tenemos 2 puntos altos de relieve por delante ya hechos. Otra vez, pasamos la hebra y vamos a enganchar el punto de forma atravesada. ¿Habéis visto? Pasamos el gancho por delante del trabajo y atravesamos el punto de tal forma que se nos queda por delante nuestro punto. Ahí tenemos ya otro punto de relieve. ¿Vale? 3. Vamos a hacer otro más, vamos a hacer hasta 5 y luego cambiamos y hacemos el de relieve por detrás. ¿Os parece? Venga, pues vamos 3, ahí hacemos otra vez el gancho. Pasamos por delante y tenemos que hacer la salida del punto como si fuera un punto alto normal. Sacamos de 2 en 2. Ya van 4. Pasamos otra vez nuestro gancho y lo mismo. Vamos allá. Atravesamos el punto. Bien, ya tenemos el punto de relieve tomado por delante. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer ahora el punto de relieve por detrás. ¿Qué pasará con todo? Que lo que era por delante ahora se convierte en por detrás. Es decir, pasamos la hebra igual por nuestro gancho, pero ahora en lugar de pasar por delante, vamos a pasar por detrás. Y vamos a atravesar el punto igual. Vamos a atravesar el punto, ¿veis? Pero se nos va a quedar por detrás de nuestro gancho. Y de la misma manera sacamos la hebra y nos deshacemos de ellas de 2 en 2. ¿Vale? Tendríamos nuestro primer punto de relieve por detrás. ¿Veis que el punto se nos queda por detrás? Digamos que esto que se nos ve aquí es la parte de atrás. Vamos a hacer otra vez. Pasamos la hebra por nuestro gancho y el gancho por detrás de nuestro trabajo y el punto se nos queda por detrás de nuestro gancho. ¿Habéis visto? El punto se nos está quedando por detrás. Pasamos la hebra, lo sacamos, volvemos a tener 3 que vamos a ir sacando de 2 en 2. ¿Vale? Y otra vez, una hebra y sacamos de 2 en 2. Según por dónde pasemos el gancho, si por delante o por detrás, es que nos va a quedar un punto u otro, ¿vale? Vamos a acabar la vueltita, estos 5 puntos, para ver una curiosidad. Y el último, pasamos por detrás, lo sacamos y
sacamos de 2 y 2, igual, 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 ¿vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Comprendido? Vamos a dar la vuelta para fijaros en algo muy curioso. Fijaros cómo está ahora. Si le damos la vuelta, parece igual, ¿no os parece? Mirad. Por un lado, punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás, y ahora le voy a dar la vuelta. Y parece lo mismo, ¿no? Punto de relieve por delante, punto de relieve por detrás. Quedan igual si les damos la vuelta. Lo que el punto de relieve, si yo lo hago por detrás y doy la vuelta al trabajo, se me convierte en punto de relieve por delante. Esto solo quiere decir que nuestros mitones van a ser iguales por delante que por detrás. No van a tener derecho y revés. El punto va a quedar igual por un lado que por el otro. Ya lo vais a ver. No vamos a adelantar acontecimientos. De momento vamos a hacer otra vuelta. ¿Vale? 2 cadenas para girar. Bien, pasamos la hebra por nuestro gancho. ¿Qué nos encontramos? Un punto de relieve. El punto lo tenemos hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos nuestro gancho por delante y volvemos a atravesar el punto y a dejar por delante nuestro punto alto. Y lo hacemos sacar de 2 en 2, igual que un punto alto normal. Bien. Volvemos a hacer otra vez. ¿Por dónde tenemos el punto? Según que nos vayamos encontrando que esté el punto hacia adelante, pues nosotros tenemos que pasar nuestro gancho por delante y dejar nuestro punto alto por delante, ¿vale? De nuestro gancho. Ahí tenemos de nuevo el punto. Ahí vamos haciendo, ¿vale? ¿Comprendido esto? Bueno. Ahora nos cambia el punto. Si veis, tenemos punto alto de relieve por detrás. El punto nos quedó atrás. Aquí se nos ve como como la parte de atrás. Pues eso es porque tenemos que seguir haciendo eso. Enganchar nuestro punto por detrás. Para dejar nuestro punto por detrás del gancho. ¿Veis? Se queda ahí, por detrás del gancho. Sacamos la hebra y hacemos el punto normal. ¿Vale? Hacemos el punto por detrás. Pasamos. ¿Qué nos encontramos? Un punto de relieve por detrás. Pues venga, vamos. Ahí. Y vamos ahí. Volvemos a hacer. Enganchando siempre de la misma forma, ¿vale? Picando el punto siempre igual. Por atrás del trabajo, pues por atrás del trabajo. Y sacamos la hebra por ahí. ¿Vale? Según que nos toque. ¿Bien? Bueno, pues esta es la manera de hacer el punto alto de relieve. Por delante y por detrás. Damos 2 cadenas y volvemos. Y nos volvemos a encontrar el punto de relieve por delante. Pues nada, por delante. Ahí lo tenemos. ¿Bien? Bueno, pues eso es lo que... Ah, por cierto, un cookie truqui. Cuando trabajamos con ovillos, si sacamos la hebra de dentro... Cuando nosotros trabajamos, la hebra va a salir sin que el ovillo se nos mueva. ¿Veis? No sé, igual ya todo el mundo sabe esto, pero yo por si acaso lo repito muchas veces porque es que esto es fantástico. El que no se te vaya moviendo el ovillo cuando tú vas sacando la hebra es genial. Entonces solo hay que buscarla por aquí adentro, que siempre sale fácil. A veces sale con un poquito de más de mogollón de hebras, pero lo normal es que salga rapidito y fácil. ¿Vale? Entonces ahí nos va saliendo y dejamos nuestra hebrita cómodamente, nuestro ovillo ahí quietito y vamos tirando, 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 ¿veis? Fantástico. Bueno, pues esto es lo que yo quería mostraros, cómo hacer el punto alto de relieve. ¿Y cómo vamos a hacer nuestros mitones? Fácil. Un punto alto de relieve por delante y el siguiente punto, relieve por detrás. Punto delante, punto atrás, punto delante, punto atrás. Y de esta manera haremos como un punto elástico. ¿Vale? Pues vamos a hacer nuestros mitones solidarios para la asociación Yaya, ¿ok? Venga, vamos allá. Para hacer los mitones vamos a tener que hacer un cuadrado que tiene que medir en al menos 15 centímetros de cada lado y más o menos como tope unos 20 centímetros. Este punto estira mucho, como veis.
Pero si lo dejamos normal, pues tiene que estar entre 15 y 20. En este caso yo tengo 18 centímetros. Será un tamaño medio. ¿Veis? Tenemos el cuadrado de 18 por 18. Que sepáis que tiene que estar en torno entre 15 y 20 centímetros el cuadrado que hagamos, ¿vale? Vamos a hacer un cuadrado de puntos que tiene que medir entre 20 de largo y 20 de ancho. En esta ocasión vamos a hacer 30 puntos tejidos con el 5, con el gancho del número 5 y esto nos da eso, unos 18, 19 centímetros, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Una vez que hemos aprendido a hacer el punto alto de relieve por delante y el punto alto de relieve por detrás, lo siguiente que vamos a hacer es empezar con nuestros mitones. Para esto vamos a utilizar un gancho del número 5, ¿vale? Un gancho del número 5 y lana acorde al gancho. Y vamos a hacer este cuadrado con punto alto de relieve. Para eso, un nudo corredizo. Y ahí pasamos nuestro gancho, tiramos de la hebra y empezamos a hacer puntos. Y vamos a hacer tantos como 30. No vamos a apretarlos, ¿vale? Se van a quedar flojitos las cadenas para que no nos apriete al atar en la muñeca el mitón. Flojitos los puntos, tantos como 30. 30 cadenas. 4, 5... 30 es el largo que va a tener. Vamos a empezar ahora a hacer 4 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas serán nuestro primer punto y enganchamos en la quinta cadena. Desde el gancho enganchamos en la quinta cadena. Es decir, en total hacemos 34 cadenas, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer punto alto. Por si acaso alguien no controla muy bien cómo hacerlo, voy a repasarlo. Vamos a pasar la hebra por nuestro gancho y vamos a buscar la quinta cadena. 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena pasamos nuestro gancho. Pasamos la hebra por el gancho y lo sacamos y a partir de ahí vamos a ir quitando las hebras de nuestro gancho de 2 en 2. Entonces la pasamos, sacamos 2, pasamos y sacamos otras 2. De nuevo, vamos a enganchar en la siguiente cadena para sacar y tirar las hebras de 2 en 2. Pasamos la hebra de nuevo por nuestro gancho, por la cadena, sacamos y de 2 en 2. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta en puntos altos. ¿Bien? Me he puesto aquí a la yaya para recordar siempre que que estamos haciendo unos mitones solidarios y creo que es muy importante que lo recordemos. Bien, tenemos hecha la primera vuelta de puntos altos. Vamos a empezar a hacer este punto que acabamos de aprender. Vamos a hacer 2 cadenas y damos la vuelta. Para empezar a hacer el punto de relieve que acabamos de aprender a hacer y que es muy fácil, como habéis visto, una vez que se sabe hacer, vamos a hacer 2 cadenas y dar la vuelta a nuestro trabajo. Y ahora vamos a empezar a hacer el primero de los puntos de relieve por delante. ¿Veis? Tenemos ahí nuestro tejido, queda por delante de mi gancho. Ya tenemos el primero de los puntos hechos. Vamos a hacer este punto que es un poco parecido al punto elástico de los jerseys, ¿verdad? Este que hacemos al final de los jerseys. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hacerlo y tenemos el primer punto de relieve por delante y ahora el siguiente va a ser punto de relieve por detrás.
¿vale? ¿Habéis visto? Hemos enganchado, voy a repetirlo, ¿vale? ¿Habéis visto cómo en este el tejido se quedaba por delante nuestro? En este lo enganchamos y lo dejamos por detrás. Vamos con el siguiente de los puntos, que vuelve a ser punto de relieve por delante. ¿Ves? El gancho se pasa por delante y el tejido nos queda por delante. Bien. Y ahora el siguiente enganchamos por detrás. Pasamos nuestro gancho por detrás del trabajo y enganchamos el punto por detrás de nuestro gancho. Lo sacamos y sacamos el punto normal. Volvemos al siguiente, que hacemos punto de relieve por delante, es decir, nuestro gancho por delante del tejido y el tejido por delante de nuestro gancho. ¿Habéis visto? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta, un punto de cada. Esta vez toca por detrás. Ahí está. Vamos a hacer otra vez por delante. Vamos allá por atrás. Así vamos a ir todo el tiempo haciendo por delante uno de cada. Y solo tendremos que ver al final cómo vamos a terminar. ¿Vale? Vamos a ir haciendo uno de cada. Estoy llegando al final, ¿bien? Y aquí hay algo que es importante que sepamos. El penúltimo de los puntos se nos queda en relieve por delante y el último es relieve por detrás. Y como tal, aunque sean las cadenas, vamos a poner, ¿vale? Nuestro gancho va a pasar por detrás para hacer el punto. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro último punto hecho en relieve por detrás. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a dar la vuelta. Acordaros, 2 cadenas porque el punto no crece igual que el punto alto, crece más despacito. Entonces ponemos 2 cadenas, no 3. Y entonces ahora empezamos la vuelta. Después de las 2 cadenas, ¿qué nos encontramos? Pues un punto de relieve por detrás. Pues lo vamos a seguir haciendo por detrás. Porque acordaros que el punto es igual de un lado que de otro. ¿No? Hace relieve por detrás. El siguiente que nos encontramos, ¿cómo es? Por delante, porque tenemos el tejido por delante, pues lo hacemos igual. Por delante. El siguiente, ¿cómo es? Por detrás, pues nosotros enganchamos por detrás. Estamos trabajando uno de cada, un punto de cada, como si fuese un elástico. Cuando se trabaja en punto, hacemos elástico haciendo un punto del derecho, un punto del revés. Pues esto es prácticamente igual. Cuando hacemos con ganchillo, hacemos un punto de relieve por delante y un punto de relieve por detrás. Y al revés, cuando damos la vuelta, el que era del revés ahora es del derecho y el que era del derecho ahora es del revés. Pues ahora igual. Aquí el que antes era por delante ahora es por detrás y el que antes era por detrás ahora es por delante. Vamos a ir haciendo cada punto según nos vayamos encontrando. El que es por delante, el que es por detrás, el relieve por detrás, haremos relieve por detrás. El último punto en esta ocasión, si os fijáis, yo hice el último es punto de relieve por detrás. Y el de las cadenas, se queda por delante. Entonces paso mi gancho por delante para que el trabajo se me quede por delante del gancho. ¿Vale? Y ahí hago mi punto. ¿Veis? Esto es lo que vamos a tener que estar haciendo todas las vueltas hasta que tengamos un cuadro. 1 y 2. 2 vueltas. Y volvemos otra vez a hacer punto de relieve. Esperad un momento. ¿Veis? Que el punto está por delante, está hacia adelante, no está metido hacia atrás. Pues el que es por delante hacemos por delante. Y el que es por detrás hacemos por detrás.
Y así todo el tiempo. Bueno, pues vamos a hacer esto tanto como... Vamos a hacer 20 vueltas haciendo esto mismo para tener este cuadro, haciendo 20 vueltas, ¿vale? Estamos ahora mismo 1, 2, 3, vamos a empezar la cuarta vuelta, pues así hasta 20. ¿Bien? Una vez que tengamos las 20, veremos qué hacemos. Vamos allá. Estos van a ser nuestros mitones. 2 cuadrados que vamos a coser dejando un huequito para poder sacar nuestro dedo, pero tendremos así ya hechos nuestros mitones. Bueno, pues ya tenemos cosido una, pues ahora vamos a coser la otra. ¿Qué vamos a hacer? De momento tenemos aquí nuestro hilo enganchado. Vamos a hacer una cadena al aire, ¿vale? Y vamos a cortar la hebra, la vamos a cortar larguita, ¿vale? Vamos a cortar la hebra larguita para poder rematar, coser con este hilo. Así no tenemos que enhebrar dos y estar escondiendo ni estar haciendo nada. Pasamos una hebra, cortamos y ahora con esto pues lo cosemos. ¿Cómo lo vamos a coser? Poniendo ahí los dos extremos juntitos, ¿vale? Ahí los dos extremitos y cosemos. Vamos a enhebrar nuestra aguja para empezar a coser. Y luego juntamos las dos partes, ¿vale? Juntamos ahí bien. Si os fijáis, los últimos puntos, el punto de las cadenas, vamos a coser borde con borde. Vamos a ir cosiendo. Vamos a ir cosiendo toda la... Vamos a ir cosiendo, además haciendo como bultito para que se vaya nada. ¿Veis? Se va quedando como si fuera un bultito más, ¿no? Como si fuera un punto de relieve más. Entonces está quedando estupendo. Vamos allá, seguimos vamos a seguir hasta tener 7 vueltas. Aquí se cuentan las vueltas, ¿veis? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. Vamos a coser hasta ahí. Después vamos a dejar 3 y las otras 10 vueltas las vamos a coser seguidas también. Cosemos. Estoy pensando, no, lo voy a hacer. Empezar a coser, lo que voy a hacer es, para que sepamos dónde está el agujero, bien, voy a contar las vueltas donde yo he dejado de coser y he empezado de nuevo, ¿vale? Entonces resulta que aquí he empezado a dejar de coser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y luego he dejado 3 de hueco. Voy a hacer una marca en mi vuelta 7, desde aquí igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí es hasta donde voy a coser, ¿vale? Y luego 3, 1, 2 y 3, estas 3, para dejar que salga el dedo gordito.
y aquí es donde voy a volver a empezar a coser para que se me queden los dos huequitos iguales. Una vez que tengo cosida una, la otra hay que igualarla. Se puede hacer así o se puede medir en las dos a la vez. Ahora que ya tengo las medidas de dónde voy a poner mi dedo gordo, pues lo que vamos a hacer es coserlo. Coserlo bien. Vamos a pasar la hebra. Y empezamos a unir. Now they come for me, they just want some more. Will it always be the same? I was born again. I was born again. I was born with this new chance to live. I was born again. Se remata y tenemos listos nuestros mitones solidarios. Quito las marcas, que ya no nos hacen falta. Podemos darle la vuelta. ¿Veis? O dejarlo de este lado, que yo creo que es mejor. Pero los dos lados van a ser iguales, ¿vale? Mirad. Los dos lados van a ser iguales. Solo se van a diferenciar ahí. Aquí están los mitones solidarios. Espero que os haya gustado. Si es así, darle al like. Ahí están.